Todos sabemos que no existe la familia perfecta ni el marido o mujer perfectos. Jesús, que nos conoce bien, nos enseña un secreto, que un día no termine nunca sin pedir perdón. Papa Francisco. Hola, ¿qué tal, hermanos? Mi nombre es Jesús Arturo Zurita Guzmán y soy de la diócesis de Coatzacoalcos, Veracruz, en México. Aquí acompañado por mi esposa Lorelei Rodríguez y juntos iniciamos el proyecto de evangelización llamado Matrimonio con Propósito. Hoy, fruto de ese proyecto de evangelización, nos han hecho esta invitación nuestros hermanos de Catholic Healing a compartirles un poco de nuestro testimonio, pero sobre todo enfocado en algo que hoy te queremos platicar. Una gracia que todos poseemos desde que Dios nos perdonó en la cruz. Bueno, pues esta gracia es el perdón. Como todos sabemos, Jesús vino a morir por ti y por mí para salvarnos y para salvarnos del pecado, ¿no? Y entonces Él perdonó nuestros pecados muriendo en la cruz. Y tenemos ahora nosotros los católicos el sacramento de la reconciliación. Entonces ahí encontramos el perdón de Dios y ahí experimentamos el perdón de Dios. Y el perdón, más que un sentimiento, es una decisión del corazón. Es una decisión que necesita ser expresada en voz alta. Por eso, como nosotros decimos, el perdón es una decisión. Hay que dar el paso, una decisión. Para dar una decisión o tomar una decisión tenemos que dar un paso, tenemos que pararnos, ponernos de pie y dar ese paso, aunque nos cueste, aunque nos duela. Es una decisión que conlleva una consecuencia de amor. Por eso hoy, a través de esto, queremos invitarte a que eso quede en ti, que el perdón no es una acción libre o propia, es una decisión personal. Así es. Y te queremos compartir algo que dice en Amoris Laetitia, en el numeral 107, que es un documento de la Iglesia. Dice: hoy sabemos que para poder perdonar necesitamos pasar por la experiencia liberadora de comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Es por eso que nosotros te decimos que todo tiene que empezar desde aquí, de mí hacia afuera. Tiene que empezar con uno mismo. Para que yo pueda perdonarlo a él, necesito primero yo experimentar el perdón. Y a lo mejor tú te podrás preguntar, bueno, antes de hablar del matrimonio, si nosotros nos preguntamos ¿por qué no podemos perdonar? ¿O qué es lo que hace que no podemos perdonar? El no perdonar, la barrera que hace que no perdonamos o que no demos ese paso a tomar la decisión del perdón, es simplemente el orgullo. El orgullo nos impide dar perdón, pedir perdón. ¿Por qué? Porque es la barrera que el demonio, que Satanás nos pone para dar ese paso, para levantarnos y dar ese paso a dar y pedir perdón, a ser portadores de la gracia del perdón. Pero pues tranquilos, no empezó ni porque tú seas orgulloso, yo sea orgullosa, ustedes sean orgullosos. Esto tiene un origen y todo empieza desde Adán, cuando Dios le preguntó: ¿comiste del fruto? Adán, ya saben, los hombres echándole la culpa a las mujeres. Adán le contestó: yo, no, ella me lo dio. Entonces, echarle la culpa al otro, decir no fue ella, yo no, en lugar de disculparnos, de pedir perdón, es un instinto que está en el origen, desde Adán. Es un ejemplo claro que el orgullo nos detiene a dar el paso para pedir perdón. Así es. Dice la palabra de Dios en Proverbios: ocultar sus faltas no conduce a nada el que las reconoce, y renuncia a ellas se hace perdonar. Yo creo que primero, para experimentar el perdón, bien dicen por ahí, o al menos nosotros somos de México, y por aquí hay un dicho muy popular que dice: nadie da lo que no tiene. Entonces, antes de todo, antes de que nosotros nos preguntemos qué tenemos que hacer para perdonar, es experimentar el perdón. Nadie da lo que no tiene. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es experimentar esta gracia, este don de Dios. ¿Y cómo lo vamos a experimentar? Bueno, al experimentar esta gracia de Dios, esta misma gracia se expande hacia los demás. Como les decíamos, primero lo tengo que experimentar yo
Y hablando ya del matrimonio, o sea, nosotros, por ejemplo, si yo experimento la gracia del perdón, me sé perdonada por Dios, yo misma me perdono a mí misma y experimento este perdón, esta gracia es algo que se extiende y va a llegar hasta mi esposo y viceversa, ¿no? En nuestro matrimonio hoy queremos compartirles 5 pasos que nos han servido a nosotros, porque nosotros estamos aquí compartiéndoles y todo, pero es normal, como les decíamos al principio en la frase del Papa Francisco, no hay mujer ni marido perfecto, no hay matrimonio perfecto, todos cometemos errores y todos nos tenemos que perdonar unos a otros. Yo creo que aquí hay que recordar y analizar que nosotros venimos de nuestras propias familias. Ella viene de una familia, yo vengo de otra familia, ¿no? Al unirnos en matrimonio, se unen costumbres totalmente diferentes. Cosas que a lo mejor ella en su familia hacía que estaban bien, pero en mi familia no se hacen así, y no porque no se hagan así, no se hacen bien. Y yo creo que en cosas tan sencillas en el matrimonio a veces viene el cómo el no perdonarnos va haciendo que se llene nuestro corazón de malas caras, de una mala contestación. Entonces eso nos va a ayudar a determinar cómo dar ese paso para pedir. Dijeran aquí en México, o al menos aquí en nuestra región, se llena el zapato de piedritas, ¿no? Sí, claro. Bueno, estos 5 pasos que nosotros les vamos a compartir es, digamos, como lo que a nosotros nos ha funcionado. Igual y si ustedes lo implementan en su matrimonio, tal vez les funcione, ¿no? Y nosotros creemos que sí les va a funcionar, primeramente Dios. Y el paso número 1 es analizar la ofensa. Yo le voy a invitar a que busque una libretita, busque un lapicero y vayamos juntos anotando este procedimiento o estos pasos que nosotros hemos encontrado. El paso 1, analizar la ofensa. Fíjense que nosotros en nuestro matrimonio, cuando iniciamos como novios, nos peleábamos mucho. Era incluso hasta ofendernos con palabras, con gritos, con acciones que incluso podían atentar con nuestra integridad física. Entonces llega un momento en el que dijimos, no, pues basta, ¿qué está pasando? Y eso que todavía no éramos esposos, éramos novios. Estábamos iniciando el noviazgo. Pero ahí determinamos que, y recordamos que el noviazgo es la preparación para el matrimonio, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar la ofensa. Yo creo que nos ha servido en muchas ocasiones y nos va a seguir sirviendo en muchísimas más ocasiones. El sentarnos así como ahorita y decir, bueno, ¿qué pasó? O sea, analizar la ofensa tal cual, como un tipo análisis FODA, ¿no? Que a ver qué pasó aquí, ¿no? Ver qué te hice yo, qué me hiciste tú, y ser objetivos en las cosas, identificar cuál fue la ofensa. Muchas veces nos pasaba, ¿verdad? Que yo le decía, no, pues perdóname, porque yo la veía triste o la veía callada, y le decía, oye, me disculpas. Pero ella me decía, ¿por qué? Y yo me quedaba, no, pues la verdad no sé por qué. Yo simplemente te estoy pidiendo perdón porque quiero estar bien, ¿no? Llevar la fiesta en paz. Pero no es así. Tenemos que identificar cuál fue la falta. Así es, no. El perdón no es nada más, pues está triste, le voy a decir que me perdonen. No, es algo que tenemos que experimentar desde el corazón. Y aquí en este paso es analizar la ofensa, identificar bien, sentarse a platicar, identificar en qué me sentí ofendida, por ejemplo, yo en qué me sentí ofendida, y él que identifique qué fue la ofensa que él realizó. Y también, si se sintió ofendido, por qué se sintió ofendido, y yo analizar cuál es la ofensa que yo hice contra él, ¿no? Y entonces vamos dándole apertura al perdón, y entonces vamos actuando de inmediato, porque dice Proverbios 15:1, una respuesta amable calma la furia, una palabra hiriente hace que aumente la cólera. Así que es mejor experimentar la tranquilidad primero antes de que la cólera aumente, ¿no? Y el paso número 2, que es no basarse en situaciones familiares. ¿Qué quiere decir esto? Nos pasaba mucho también a nosotros oye, ¿ya lo volviste a hacer? O te volviste a equivocar de lo mismo, o volviste a hacer las cosas. Cuando Dios nos perdona en el sacramento de la confesión, cuando tú vas a confesarte o cuando vamos a confesarnos ante
Dios, a través del sacramento de la confesión con el sacerdote, Dios olvida la ofensa que nosotros hemos confesado totalmente. No te dice a través del sacerdote, otra vez te vienes a confesar de lo mismo, otra vez hiciste lo mismo. Y ejemplo de eso es este paso, no basarse en situaciones familiares. Olvidarse del siempre y del nunca. Pues yo recuerdo algo tan sencillo, y no me dejarán mentir, a mí en lo personal me molesta mucho que él deje la toalla con la que se seca cuando sale del baño, la toalla en cualquier lado, o sea, en la cama, o que se mete a bañar y se le olvida meter la toalla, no sé, pero esa toalla a mí me da dolor de cabeza. Entonces siempre, si yo estoy, siempre haces lo mismo, siempre haces lo de la toalla, siempre son palabras ya de reclamo, estamos peleando por lo mismo. Entonces no hay que basarnos en situaciones familiares. Y deja los zapatos tirados, siempre con lo mismo, estás haciendo lo mismo que con la toalla. O sea, no podemos basarnos en situaciones que ya pasaron, porque necesitamos entonces perdonarnos. Y entonces pasamos al paso número 3, que es aclarar antes de pelear. Sí, aclarar antes de pelear, ¿qué significa? El que, pues a fin de cuentas todos cometemos errores, ¿no? ¿Y qué tenemos que aclarar? Que ella se equivocó y que yo me equivoqué. Pero no solo es reconocer el error, sino tener una comunicación ambos. Y a fin de cuentas, como toda comunicación asertiva es, mientras ella habla, yo escucho, mientras yo hablo, ella escucha. ¿Para qué? Para identificar y aclarar la situación antes de que suba de tono, antes de que podemos llegar a palabras ofensivas, antes de que a llegar a lo que nosotros llegábamos como novios, que incluso hasta dejábamos de hablarnos por días. Y sobre todo sincerar los sentimientos, decirle, o a nosotros nos funciona mucho decirle, ¿sabes qué? Me siento así, me siento que me has faltado el respeto, siento que no me pones atención, siento que se te olvidan las cosas, o por ejemplo el típico aquí en México, me molesta que no me eches lonche, o un ejemplo tan claro, ¿no? Entonces eso es sincerar los sentimientos y dar el paso para el perdón. Entonces aclarar antes de pelear. Entonces todo define el diálogo, ¿no? Y aquí experimentamos el autocontrol. Nos controlamos antes de pelear y reconocemos, bueno, yo también la he regado, yo también cometo errores, pues vamos a darnos la oportunidad de sentarnos y dialogar. Es algo que nos ha funcionado desde novios. Nosotros dejamos de pelear en cuanto nosotros empezamos a experimentar estos 5 pasos que Dios fue poniendo en nuestro corazón a través de la oración, a través de todo. Dios fue poniéndolo en nuestro corazón y nosotros lo empezamos a experimentar. El paso 4, después de aclarar la situación, tenemos que pasar a este paso, a este cuarto paso, que es comprensión y aceptación. Lo que les decía, reconocer que todos somos pecadores, que todos cometemos errores, y como lo veíamos al principio, no es algo que venga de nosotros o de nuestros padres o de nuestros abuelos, viene desde nuestros primeros padres, que son Adán y Eva. Sí, y pues aquí no sé si algunos conocen, y los que no conocen pues está de tarea que busquen la historia de María Magdalena. En la palabra de Dios nos narra, ¿no?, la historia de María Magdalena. Cuando Jesús ella se encontró con Jesús, iban a apedrear a María Magdalena porque eso estaba mal visto ahí. Y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, así nosotros, yo cometo errores, él comete errores. Entonces, hay que reconocernos que todos somos imperfectos, cometemos errores, y pues vamos a comprendernos y decir, bueno, ahorita me ofendió, me hizo, me no sé qué, pero bueno, yo también la he regado. Entonces cuando nos sentamos a platicar, digo, no, pues sí, tiene razón, y entonces empezamos a aperturar nuestro corazón al perdón. Aquí entra algo que es muy importante. A veces decimos, hay que perdonar y decir te perdono. Pues a veces es muy fácil decir te perdono, pero a veces es más difícil pedir perdón. Y no solo es perdonar, porque a veces vamos a estar del otro lado, en el cual tenemos que pedir perdón, por lo mismo que decíamos, porque todos cometemos errores. No es que yo siempre le voy a otorgar el perdón,
porque en algún momento me va a tocar pedir perdón a mí, o al revés, ¿no? Ella no siempre me va a pedir perdón a mí, no siempre me va a tocar perdonarme, al contrario, algunas veces le va a tocar pedirme perdón. Entonces es comprender y aceptar lo básico, que todos cometemos errores y que somos portadores de una gracia, de perdonar y pedir perdón. Y como decía, o como dice todavía mi mamá, en una relación la culpa es de dos. No busquemos, es que él tiene la culpa, es que yo, hay que comprendernos, ¿no? Y pues sí, en una relación la culpa siempre es de dos, siempre, a lo mejor yo me sentí ofendida y él también, entonces tenemos que buscar, escudriñar bien cuál fue la ofensa y así vamos a poder otorgar el perdón. Yo creo que aquí también entra, por ejemplo, lo que vivimos hoy fuimos a platicar con una hermana de aquí de la diócesis y nos hacía entender parte de este tema también, que el perdón y el pedir perdón viene desde nuestros primeros padres y viene incluso desde nuestro árbol genealógico, vienen de ciertas cadenas y pecados que nosotros venimos arrastrando. Entonces tenemos que comprender que lo que les decía al principio, ella tiene una historia con su familia, que incluso ni la conoce, ¿no? De hace muchas generaciones. Yo tengo mi propia historia, pero aquí somos ahorita nosotros quienes tenemos que hacer historia, cambiando la historia, así de fácil. Así es, y entonces pasamos al último paso, que es el paso número 5. Para este paso ya debimos haber experimentado el perdón. Ya debí yo de haber tomado la decisión de perdonarlo a él o él a mí. Y todos los días experimentamos el perdón nosotros en nuestro matrimonio, ¿no? Antes de irnos a dormir o alguna molestia o lo que sea, pues tenemos que pedirnos perdón. Porque por mínima que sea, como el ejemplo de la toalla que les ponía o de los zapatos o del lonche, cualquier ejemplo pequeño aparentemente, pues necesitamos pedirnos perdón porque no sabemos cómo se sintió el otro y aplicar los 5 pasos, ¿no? Y el último paso es geldosidad. Que a mi consideración, y yo creo que hasta también el de mi esposa, es del paso principal o el paso en el cual va a venir a poner esa cerecita del pastel a este proceso de perdón, ¿no? ¿Qué es geldosidad? Geldosidad es olvidar, pero no olvidar en la mente, porque los recuerdos en la mente muy, muy difícilmente se olvidan. Es olvidar en el corazón. Dicen por ahí que perdonar no es olvidar en la mente, sino ir al pasado y volver sano y salvo. ¿Qué quiere decir? Que puedo recordar la ofensa, puedo recordar lo que me hicieron, pero no me duele ya no me molesta, ya no me hiere, ya no me hace algo. Ya no me afecta el corazón, ¿no? Exacto. Y aquí no cabe el perdona, pero no olvido. O sea, si nosotros tenemos esa frase en la boca o en la mente o en el corazón, está muy mal, hermano. Es porque no estamos perdonando en realidad, ¿no? Entonces, el tomar la decisión de perdonar es porque lo vamos a hacer completo. Y ciertamente la mente lo podrá recordar, porque no se borran los recuerdos de la mente tan fácilmente, pero ya no me afecta, no me lastima el corazón, yo ya lo perdoné y yo soy libre ya del sentimiento del rencor, que es lo contrario al perdón, ¿no? Dentro de este punto de la generosidad, el olvidar, si tú aplicas el perdono pero no olvido, es regresar constantemente a esa situación que duele, que hiere. Y por ahí leímos que el que regresa constantemente a la basura apesta basura. Entonces, yo no sé si tú quieres seguir en esa actitud en tu matrimonio. Y hablamos del perdón a lo mejor en general, y en estos 5 pasos los basamos en el matrimonio. Pero hoy yo te invito a que realmente los hagas vivo en tu matrimonio. Estamos en este taller para matrimonios, entonces suponemos que estás con tu esposo, con tu esposa en este momento, y si no, no hay problema. Vamos a ver que estos 5 pasos siempre van a dar fruto. Así es, y pues el matrimonio es la unión, un matrimonio que es feliz,
un matrimonio que perdura. Nosotros a lo mejor nos ves un poco jóvenes, ya no tanto, pero un poco jóvenes. Y hay matrimonios de añísimos, de 30, 40, 50 años de casados. Pero un matrimonio feliz es la unión de dos buenos perdonadores. Así que la clave es el perdón. Y nosotros queremos compartirte una parte, porque te decíamos, experimentamos el perdón a diario, pero algo que marcó para nosotros y nos marcó súper claro lo que significa perdonar, y perdonar de corazón y seguir adelante, y eso quedó atrás y ahora nosotros seguimos adelante y estamos felices y vamos para adelante, ¿no? Cuando nosotros nos casamos y bueno, nuestra bebé más chiquita tiene 2 años. Antes de ella, nosotros nos embarazamos, pero a las 13 semanas de gestación, pues Dios tuvo a bien llamar a nuestro bebé y tuvimos que devolver a nuestro bebé al cielo. Perdimos al bebé en el vientre, ¿no? Y en este embarazo que yo les cuento, del bebé que perdimos, en este embarazo mi esposo, bueno, me trataba como reina, a todo me decía que sí, llegaba y le cantaba al bebé, me agarraba la panza, le daba besos, etcétera, ¿no? Entonces pasa este suceso, perdemos al bebé y ¿cuánto tiempo después? 2, 3 meses después, no recuerdo bien exactamente, me volví a embarazar. Nos volvimos a embarazar, Dios nos regaló una vez más la gracia de embarazarnos y bueno, pues el embarazo, gracias a Dios, empezó a transcurrir, pero caí en cuenta, yo me daba cuenta que mi esposo ya no me tocaba la panza, ya no llegaba a cantarle, ya no me trataba como reina. Y pues claro que lo resentí y yo me molestaba y yo lloraba y yo decía, bueno, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué le pasa? Nosotros ya desde antes de ser novios pues caminábamos en las cosas de Dios y yo me ponía a orar y decía, Señor, ayúdame a descubrir qué es lo que Él está pasando, ¿no? Y pues cuando él llegaba, por ejemplo, de trabajar, ya no le cantaba. Y yo le decía, oye, ¿no le vas a cantar? No. Y estaba muy, ¿cómo se dice? Muy distante. ¿No? Exacto. Serio. Entonces decidimos ir a guía espiritual, ¿no? Sí, dentro de esta guía espiritual que tomamos con un sacerdote de nuestra parroquia en ese entonces, el padre Joel, nosotros nos dimos cuenta que durante el proceso del segundo embarazo, después de haber perdido a nuestro a ese bebé, nos dábamos cuenta que había un distanciamiento entre nosotros. Vivíamos en la misma casa, dormíamos en la misma cama, pero parecíamos completamente extraños, ¿no? Solo era buenos días, ya me voy al trabajo, buenas tardes, vengo a comer, buenas noches, ya me voy a dormir. Entonces, aquí descubrimos durante este proceso con el sacerdote que no nos habíamos perdonado entre nosotros, porque a fin de cuentas era una pérdida, a fin de cuentas era una ruptura del corazón, a fin de cuentas también estábamos molestos con Dios, o al menos yo seguía molesto con Dios, porque se había llevado a mi primer hijo, y a pesar de que estaban en la panza de ella, estaban de otro milagro, yo seguía regresando, como dice el paso, regresando a la basura, regresando al pasado, lastimando, llorando. Yo creo que mi esposa no me va a dejar mentir, nos las pasábamos llorando, pero en el silencio, porque nos dábamos cuenta entre nosotros. Yo me daba cuenta que ella lloraba, ella se daba cuenta que yo lloraba, pero nadie decía nada. Nadie tomaba ese paso, la iniciativa, ¿no?, de dar ese paso para quitar ese abismo que nos separaba, porque a fin de cuentas, como te decía, dormíamos en la misma cama, pero espiritualmente era un desierto enorme que nos separaba. Y entonces, cuando él decide, primero perdonarme, porque, bueno, a lo mejor, ¿cómo se llama? Él lo puede decir mejor, pero
pensaba en algún tiempo que yo tenía la culpa de haber perdido a nuestro bebé, ¿no? Y pues, ¿cómo decidiste perdonarme? Pues aquí sobre todo es, siempre estaba en mi mente y corazón el que pudo haber hecho algo más, pero eso realmente no lo sabemos. O sea, el paso a pedir perdón, yo creo que fue cuando yo decidí perdonar primero a Dios. Y tú podrás decir, pero ¿cómo se te ocurre decir que vas a perdonar a Dios? Sí, en algún momento de nuestra vida, si nosotros no comprendemos los planes de Dios para nosotros, nos toca perdonar a Dios también. Al momento en que yo perdono a Dios y acepto su plan de amor para mí, para mi matrimonio, para mi familia, ahí di el primer paso y me di cuenta que ahora quien tenía que perdonar era a mi esposa. ¿Por qué? Porque a lo mejor pudo haber hecho algo más, porque a lo mejor pudo haberse cuidado más, pero yo no lo sabía porque ya el plan de Dios estaba marcado, Dios ya lo había planeado. Y después de eso yo les contaba que él cambió totalmente en el siguiente embarazo. Entonces eso pues fue como una ofensa para mí, fue una herida en mi corazón. Y también llegó el momento en el que pues como peleábamos mucho y no sabíamos por qué, pero pues a la luz de Dios, a la luz de Cristo, que siempre está con nosotros y en oración, pues el Señor reveló a mi corazón que yo necesitaba soltar, necesitaba perdonar, y fue cuando le otorgué el perdón a Él. Le dije, ¿sabes qué? Te perdono por haberme sentido poco amada, poco cuidada, poco respetada, porque así me sentí, ¿no? Y aclarando nuestros sentimientos pudimos llegar al perdón total, y experimentar esta gracia nos ha llevado a unirnos aún más, a amarnos, y pues estamos enamorados todavía. Aquí yo creo que es importante que sepas que perdonar no nada más es porque sí. Perdonar es un proceso de sanación totalmente. Si tú perdonas, sana tu corazón. Si tú pides perdón, sana el corazón de la otra persona. Aquí es muy importante identificar el poder sanador del perdón. Si tú te atreves, si en este mundo nos atrevemos a perdonar, así como Cristo nos perdonó nuestros pecados en la cruz, somos portadores de esta gracia del perdón. Si hoy, imagínate nada más, si nos atreviéramos todos los matrimonios del mundo a implementar estos 5 pasos, diéramos y tomáramos la decisión de perdonar, muchas cosas cambiarían. Nosotros, por ejemplo, yo a veces pienso y digo, ¿qué sería de nosotros si no experimentáramos el perdón? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de él? Si él no hubiese perdonado esa parte, esa herida que tenía en su corazón, y que sin que tal vez yo le hubiese ofendido, él tenía algo en contra mía. Pero el que él se abriera al perdón a través de la gracia de Dios, pudo liberar esa parte de él. Y cuando a mí me tocó perdonar, de verdad, el corazón es algo que se ensancha, ¿no? ¿Qué hubiese sido de nosotros si no nos hubiésemos perdonado? Si yo no le hubiera perdonado, el que me hubiese tratado así, porque ya solamente peleaba, solamente se enojaba conmigo, porque no le hablaba a su propia hija, ¿no? Que estaba en mi vientre. Y era algo que a mí me lastimaba. Si yo no lo hubiera perdonado, te aseguro, hermano, hermana, que no estaríamos juntos. Pero Dios es tan grande, tan poderoso, que llega a nuestro corazón, lo toca, lo transforma. Y cuando nos abrimos a la gracia del perdón, es algo que restaura hasta el corazón más roto. Yo no sé de qué país nos estás viendo, pero al menos aquí en México, durante esta pandemia, esta cuarentena, nos dimos cuenta que habían muchos divorcios, habían muchas peleas. Incluso salían por aquí bromas o memes de que ya la esposa ya estaba harta de que el esposo estuviera en casa o viceversa. ¿Por qué es esto? Precisamente porque no vivimos en la gracia del perdón. Yo te aseguro, hermano, que si todos viviéramos esta gracia del perdón,
no habría divorcios, no habría separaciones, no habría nada que nos separara de este sacramento Así del es. matrimonio. Y pues hacemos caso a la palabra de Dios. En Mateo 6:12 nos dice: perdonen nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo creo que hoy no es coincidencia que tú estés viendo este video. No es coincidencia que tú estés aquí, a lo mejor sola, a lo mejor solo, a lo mejor con tu esposa, a lo mejor con tu esposo. Pero yo te voy a invitar y te vamos a invitar a que cierres tus ojos por un momento. Que cierres tus ojos, que imagines que el perdón, imagines una situación en tu vida, que así como estás con los ojos cerrados, imagines que tienes un costal, un saco, una bolsa, no sé cómo lo conoces, y recuerda todas las ofensas que has vivido en tu matrimonio. Esta analogía a nosotros nos las contaban en una formación para matrimonios en esta cuarentena, y nos decían que había un sacerdote que reunió a varios matrimonios de su parroquia y les decía: durante una semana van a agarrar una bolsa, un costal, y durante una semana, si ella te ofende, tú varón vas a meter una papa en tu costal. Si tú ofendes a tu esposa, ella mujer va a meter una papa al costal. Y así durante una semana lo fueron haciendo, y regresaron a la semana con el sacerdote. Y nos contaban que después el sacerdote les preguntaba: ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué les ha parecido, ¿no? esta experiencia, esta dinámica? Y unos decían: no, pues muy bien, yo tengo poquitas papas, yo tengo muchas papas, pero hasta ahorita todo bien, hasta ahorita sí pesa, pero es soportable, hasta ahorita sí molesta, pero de repente descanso. Entonces les dijo que volvieran a irse, que siguieran con la dinámica y regresaran, pero ya dentro de un mes. Dentro de un mes regresan, algunos ya no regresaron, algunos se quedaron en el camino. Los que regresaron los veían cansados, molestos, fatigados, y unos empezaron a quejar del olor de esas primeras papas que depositaron ahí hace una semana, hace un mes, que ya se estaban pudriendo, que ya soltaban un olor fétido, que ya desprendían mucho peso, y que cada día iba pasando y más papas iban entrando a ese costal. Entonces, hoy yo quiero que en tu matrimonio identifiques y que te imagines tú en esta analogía, que cuando tu esposo o tu esposa te ofende, vas metiendo una papa a ese costal. Y por eso muchos matrimonios fracasan, porque el perdón dentro de esta analogía es como si nunca dejáramos de meter papas en ese costal. El perdón, en el momento, el sacerdote les decía que en el momento en el que ellos decidieran perdonar, era soltar este costal de papas, vaciarlo completamente, y ya no iban a tener más cansancio, ya no iban a tener más dificultades, ya no iban a tener más dolor. Entonces, hoy Jesús eso te está invitando, a que sueltes ese costal de papas en tu matrimonio, a que sueltes, a que perdones. Si nosotros miramos dentro de esta analogía, si pasáramos años, imagínate si pasáramos años cargando este costal lleno de ofensas, llenos de problemas, llenos de falta de perdón, dentro de 10 años ya vamos a tener problemas de espalda, artritis. Tan grande es el problema de no perdonar, que incluso denota o connota enfermedades físicas en nuestro ser. Yo por eso te decía que el perdón es un proceso de sanación completa. Y liberador, de sanación y liberador. Y pues en Cristo no hay vencedores ni vencidos, solo personas reconciliadas. Es a lo que hoy Jesús te invita, a reconciliarte, a experimentar el perdón y hacer caso a la palabra de Dios, como en Colosenses 3:13, que nos dice: sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra el otro, como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Palabra de Dios.
alabamos. Y pues es así como nosotros tenemos que experimentar el perdón. Dios te perdonó a ti, tú perdónate también y ahora tú haz lo mismo. Y sopórtense, marido, mujer, sopórtense, esposo, esposa, en el amor de Dios. Sopórtense perdonándose. Y hoy el Señor te dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. De verdad, queremos que en este momento cierres tus ojos, porque nadie mejor para sanar un corazón herido que aquel que lo creó. Y cierra tus ojos un momentito e imagina lo que te platicaba mi esposo. Imagina que tú tienes ese costal en tu espalda. Tu esposo, imagínatelo, tu esposa, imagínatelo. Y piensa en las ofensas que tú has sentido que te hace tu esposo, y tu esposo piensa en las ofensas que te ha hecho tu esposa. Y pregúntate si las has perdonado de corazón o las traes en el costal, o aún traes esas papas cargando en el costal. Si traes muchas, traes pocas, ya tienen tiempo, a lo mejor ya están podridas, ya empiezan a oler mal y ya se empieza todo a convertir en un campo de batalla. Ya el hedor de las papas los aleja el uno del otro. ¿Cómo está tu costal? ¿Cómo está hoy tu costal? Hoy, a la luz del Señor, queremos invitarte a que se pongan de frente, mírense así de frente, con sus ojos cerrados, y toma los hombros de tu esposo, de tu esposa, toma sus manos o abrázala como tú quieras. Yo te voy a invitar a ti, esposo, como cabeza de familia, a que veas a tu esposa como lo que es, como la mujer que Dios eligió para ti, como la mujer que Dios pensó y soñó para ti. Yo te voy a invitar a que repitas conmigo estas palabras. Amado Jesús, en este día quiero agradecerte por la vida de mi esposa. Quiero agradecerte porque la has elegido para mí. Quiero agradecerte porque la has soñado y pensado para mí. Y en este día quiero pedirte que me des la gracia de amar sin condición. Quiero pedirte que me des la gracia de perdonar sin condición, de perdonarla sin condición. Hoy en esta noche yo te perdono, y di el nombre de tu esposa. Yo te perdono, Lorelei, por las ofensas que están en mi corazón y que yo ni siquiera sé que están ahí. Hoy yo te perdono porque a veces me he sentido que me faltas el respeto. Hoy te perdono porque a veces me he sentido incomprendido, porque no me he sentido apoyado por ti. Hoy te perdono, esposa, porque en algunas ocasiones me he sentido solo, cansado por el trabajo, cansado por la carga de llevar y sostener a nuestra familia. Y solo he recibido de ti reproches, dudas, problemas. Hoy te perdono por todo eso y todo lo que haya quedado en mi corazón. Pero aparte de eso, quiero pedirte perdón por no saber ser un buen esposo, pedirte perdón por todo lo que te he hecho y que incluso ni siquiera lo recuerdo en este momento. Te invito a que le des la bendición a tu esposa en el nombre de Dios.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora tu esposa no se suelte. Ahora tu esposa repite conmigo: amado Jesús, ayúdame a pedir perdón y a perdonar. Hazme experimentar tu gracia, Señor. Tú que eres el que todo lo puede, tú que eres el perdonador, ayúdame, Señor, a perdonar y a pedir perdón. Y ahora dile a tu esposo: Jesús, di el nombre de tu esposo. Dile: Jesús, yo te perdono en el nombre de Jesús por las veces en que me gritaste. Te perdono en el nombre de Jesús por las veces en las que no me hiciste sentir amado. Te perdono en el nombre de Jesús por las veces en las que me levantaste la voz. Te perdono en el nombre de Jesús por las veces en las que no me respetaste. Y ahora pide perdón a tu esposo y dile: perdóname por las veces en las que no te atendí y no cumplí con mi papel de esposa. Perdóname por las veces que te he faltado al respeto. Perdóname por quitarte autoridad delante de mis hijos. Perdóname por hablarte con malas palabras. Y empieza tú a pedirle perdón. Te voy a invitar a que tu esposa y tu esposo piensen en su mente y en su corazón qué ofensas han realizado el uno contra el otro. Dejemos que la gracia de Dios nos envuelva y nos lleve a experimentar este perdón. Esta noche, Jesús, te queremos presentar a todos los matrimonios, a todos aquellos que están viendo esta transmisión. En esta noche, Señor, queremos poner en tus manos estos matrimonios que estás restaurando, que estás perdonando. En este día, Señor, queremos pedir que envíes tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, fuego, luz. Ven, Espíritu Santo, a cada uno de nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, invade nuestro matrimonio, invade nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Mira, Espíritu Santo, que queremos tomar la decisión de ser portadores de la gracia del perdón. Mira, Espíritu Santo, que hoy hemos tomado la decisión, queremos dar el paso a perdonar. Espíritu Santo, ayúdanos, empújanos, llévanos, restaura nuestros matrimonios, restaura nuestras vidas. Espíritu Santo, míranos con misericordia, mira y levántanos, Espíritu de Dios. Queremos sentir tu poder, queremos sentir tu amor, sentir tu misericordia. Empújanos, llévanos, Señor, a experimentar. Y ahora, dale un abrazo a tu esposo, a tu esposa. Dile cuánto le amas, perdónense. Permitan que la gracia de Dios sane lo que esté fracturado. Hoy, en el nombre de Jesús, es restaurado. Bendigan juntos al Señor y dejen que el Señor transforme, porque cuando Cristo pasa, todo lo transforma. Y hoy, ustedes que experimentan el perdón, van a experimentar también algo nuevo en su matrimonio. Ahora abrácense, díganse palabras bonitas y que Dios los bendiga, queridos hermanos. Ha sido un gusto para nosotros
compartir. Y terminamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendíganse los unos a los otros. Una de las cuestiones por la cual, como te decía, los matrimonios han fracasado últimamente es porque se nos olvida también la gracia de bendecir. Así como tenemos el poder, bien dicen por ahí, el poder que tienen las palabras, así como a veces las usamos para insultar, para maldecir, yo te invito a que durante estos días las uses para bendecir. Y que si en algún momento se te olvida de qué hablamos hoy, los videos van a quedar aquí en YouTube, van a quedar en la plataforma. Te invito a que lo vuelvas a reproducir. Y que si tú sabes, recuerda que somos portadores de la gracia del perdón. Y que si tú sabes de algún otro matrimonio, compartas los videos de este taller. Y pues nos despedimos de ustedes, nosotros contentos de haber compartido lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado, y estamos contentos por haber participado de este taller. Y recuerda que si estás aquí, no es coincidencia. Dios quiere hacer algo en tu matrimonio. No hay matrimonio perfecto, pero siempre podemos ser mejores. Que Dios te bendiga, hermano. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios.